de Porres. Mi, nom- Mi nombre es Jimena Rodríguez y soy profesora de la Maestría en Solución de Conflictos de la Unidad de Posgrado de esta prestigiosa universidad. El día de hoy tenemos el evento denominado Empresas, Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, a cargo del magíster Agustín Martín. Para la presentación de nuestro ponente tenemos a la directora de la Maestría en Solución en Conflictos, la doctora Delia Muñoz Muñoz, a quien le doy el uso de la palabra. Doctora Delia, la escuchamos. Muchas gracias, Jimena, muchas gracias, Agustín, y a los profesores que nos están acompañando en esta actividad. Es un gusto tener con nosotros a un abogado argentino que estudió en la Universidad Nacional de La Plata en su país, pero luego hizo un máster en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de España. Y también tiene otro en argumentación jurídica en la Universidad de Alicante de dicho país. Todo lo cual nos hace prever que Agustín tiene una gran capacidad de raciocinio y de análisis en todos los temas que nos va a presentar. Evidentemente, las preguntas que podremos hacer serán únicamente de contenido doctrinario o referido a las sentencias, por cuanto Agustín en la actualidad se desempeña como abogado del equipo de asesores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y cuando nosotros nos desarrollamos como asesores o funcionarios públicos o internacionales, tenemos que respetar las guías que se establecen para el cumplimiento de nuestras tareas. Para mí es un gusto invitar a Agustín. Tiene todo el tiempo del mundo dentro de la hora pactada. Y luego de su presentación procederemos primero las panelistas a formular preguntas y luego leeremos algunas de las preguntas del público. Muy bien. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias. Agradezco muchísimo la invitación a las autoridades de la maestría de la universidad, a la doctora Muñoz, a Jimena Rodríguez. También es un gusto con Jimena reencontrarnos después de muchos años en esta actividad. Así que estoy muy, muy contento, muy agradecido por esta oportunidad y por la posibilidad de intercambiar algunas reflexiones sobre la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas. Dicho esto, también trataré de ceñirme al tiempo acordado, así que procedo entonces con la exposición de lo que he preparado como para poder entrar en diálogo sobre esta materia. Voy a compartir mi pantalla para proyectar una presentación. Ahí se está viendo, ¿no? Sí. Sí, sí se puede observar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, mi idea con esta presentación es plantear algunas cuestiones centrales sobre la problemática o la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas, en particular en relación con terceros y con empresas. Se trata de una actividad acotada de 45 minutos, por lo cual mi interés es poder evidenciar en la medida de lo posible, no tanto aspectos tan puntuales o de detalle de cuestiones específicas, sino teniendo en cuenta la naturaleza acotada de esta presentación, tratar de mostrar un poco cuál es la lógica o sí, digamos, cuál es el tipo de examen que merece esta materia en sus pautas generales, ¿no? Por eso, quería hacer una breve introducción de cuál es el contexto en términos jurídicos en el que se enmarca actualmente la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas y, bueno, y su relación con terceros o con empresas. Es decir, creo que esta discusión, esta materia no la podemos ver de una manera aislada o fuera de contexto de lo que es el desarrollo jurídico actual y la lógica que está teniendo hoy por hoy el derecho internacional y el derecho constitucional. Entonces,
me parecía bien partir someramente de hacer notar el proceso que se ha denominado, que se puede denominar de constitucionalización del orden jurídico, que de forma distinta, evidentemente con las características propias de cada país, pero ha ido permeando y de forma creciente en las últimas décadas a nuestros países. ¿Qué significa este proceso de constitucionalización? Desde luego los estados tienen, desde que son tales, en el sentido moderno, una constitución, pero la fuerza directa jurídica de esa constitución ha ido cambiando con el tiempo. Entonces hemos pasado de estados de derecho legislativos, donde el centro estaba puesto en la actividad legislativa infraconstitucional, a estados de derecho constitucionales, donde los mandatos constitucionales, inclusive de derechos fundamentales, tienen una relevancia mayor y una aplicabilidad directa. Entonces hay algunas características de este proceso. Por una parte, lo que estoy señalando, esta fuerza vinculante directa de la Constitución, su garantía judicial, es decir, que los tribunales, o que exista un tribunal constitucional, o la posibilidad de los tribunales de aplicar y de interpretar directamente los mandatos constitucionales de una manera creciente, con un mayor vigor. Luego la necesidad de interpretar la ley de modo acorde a la Constitución. Esto, claro, esto en un punto siempre ha sido así, pero el fenómeno que intento mostrar es que hay una tendencia cada vez mayor a una interpretación de acuerdo no solamente a las cuestiones formales de la Constitución, sino también a sus postulados materiales o sustantivos, y los derechos fundamentales, los derechos humanos lo son. Y luego hay algunas características que sí creo que se vinculan más directamente con el objeto de nuestra conversación de hoy. Uno es el efecto transversal de los derechos fundamentales, que ahora lo voy a referir, es decir, el entendimiento de que estos derechos tienen una trascendencia que excede el mero vínculo de los ciudadanos o de las personas con el Estado. Luego la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos a los órdenes constitucionales internos, esto creo que tiene también un impacto evidente en la cuestión de los pueblos indígenas, y una tendencia expansiva en la interpretación constitucional, y fundamentalmente en el entendimiento constitucional de los derechos, donde cada vez más se advierte un mayor detalle sobre el contenido de estos derechos y el régimen obligacional que representa. Entonces, perdón. Digamos, por una parte hay que advertir que hay un efecto transversal de los derechos fundamentales, que esto es una construcción que ya viene de algunas décadas, originada en el constitucionalismo alemán, en el tribunal alemán, que básicamente, ¿qué significa? Los derechos fundamentales están insertos en la Constitución y son parte del derecho público de un Estado. Bueno, por supuesto, lo mismo sucede con los derechos en el ámbito internacional en la medida en que sean receptados por ese Estado. Pero lo que quiero significar en este momento es que vinculan, por ese motivo vinculan directamente al Estado frente a sus ciudadanos. Este es digamos, un efecto directo y evidente, si se quiere, de los derechos fundamentales. No obstante, es preciso advertir que estos derechos también irradian efectos en las relaciones entre particulares. Esta es la construcción que ha ido avanzando desde hace ya algunos años, varias décadas en realidad, porque, digamos, lo que se entiende es que en la medida en que una persona tenga un derecho y ese derecho se considera, digamos, por su naturaleza se considera fundamental, lo que implica que hace a atributos que se entienden inherentes a la persona humana, que hacen a la dignidad del ser humano. Evidentemente estos derechos no pueden ser divisibles, es decir, no se pueden tener solamente frente al Estado, y que supongamos que eso implique que de ninguna manera vinculan a los particulares, y que los particulares entonces
podrían lesionar esos derechos sin mayores consecuencias. Sería un contrasentido entender esto así. Claro, lo que ocurre es que muchas veces lo más habitual es que los estados, en su legislación infraconstitucional, adopten diversas normas que van protegiendo los derechos humanos, aun cuando no lo mencionen directamente así. Por ejemplo, el Código Penal claramente protege el derecho a la vida o el derecho a la libertad personal, o es una de las maneras de proteger esos derechos. Pero aun si esas normas no estuvieran, o frente a casos en que no hay una consecuencia directamente prevista en una norma infraconstitucional respecto a la afectación material de un derecho fundamental por parte de un particular, lo que dice esta doctrina del efecto transversal de los derechos humanos es que aún en ese caso los órganos judiciales deberían tener en cuenta, analizar los casos a la luz de los derechos fundamentales. Y esto es algo central para lo que nos ocupa hoy. O sea, es un primer punto de partida, un primer punto de apoyo para lo que estamos conversando hoy, ¿no? Por ese motivo, las empresas, sean estatales o no, tienen un deber de respeto de los derechos humanos. Y en todo caso, en ausencia de normatividad específica, hay una primera base para que los órganos judiciales tengan en cuenta esta cuestión. Por supuesto, esto no quiere decir que sea irrelevante, que haya normativa infraconstitucional o que haya leyes, reglamentos y demás que precisen estos deberes de derechos fundamentales, de respeto de derechos fundamentales por terceros, por particulares o por empresas. Porque justamente esta legislación, estas pautas en general, legislación o actos administrativos, van a servir de garantía, van a proveer remedios específicos, van a posibilitar acciones y procedimientos concretos para la defensa de los derechos fundamentales. Entonces, para nada es irrelevante que exista un desarrollo legislativo y reglamentario, si se quiere, pero aún en ausencia de ese desarrollo, existe una base para reclamar el respeto a los derechos humanos y en particular a los derechos de los pueblos indígenas por parte de particulares y concretamente de empresas también. No voy a entrar en lo que es una definición de empresa, pero básicamente estamos hablando de la organización de recursos materiales y humanos para el ejercicio de actividades digamos, mercantiles, lucrativas o de otro carácter que implican una actividad en ese sentido, ¿no? Básicamente es una noción, si se quiere, básica de empresa, que puede ser estatal, puede ser privado, puede ser de economía mixta. En lo que hace a mi presentación, no hay mayor diferencia respecto de eso. Bueno, otra cuestión que es preciso advertir de una manera muy rápida, porque no me voy a detener en esto, es la incorporación de los derechos humanos en el ámbito interno, que también es un fenómeno propio de nuestra época, desde ya hace varios años, y de nuestra época y de nuestra región, ¿no? En el ámbito de Latinoamérica, los distintos países, los distintos estados, mediante distintas técnicas, han ido incorporando, han ido receptando el derecho internacional de los derechos humanos. Cuando digo que lo han ido receptando, me refiero más allá de la mera firme ratificación de un tratado. Es decir, le han dado también entidad a este derecho en el ámbito interno, o incluso en el ámbito, digamos, con jerarquía constitucional. Por eso, esto se ha hecho, digamos, de diversas formas. Algunos países han dado a los tratados de derechos humanos un rango supraconstitucional, otros los han asimilado a la Constitución o los han incorporado a la propia Constitución, dándole jerarquía constitucional. En algunos casos se ha dotado a los instrumentos de derechos humanos o algunos instrumentos de derechos humanos de jerarquía supralegal e inferior a la Constitución, y finalmente hay casos en que se los ha asimilado a la legalidad ordinaria o a una ley infraconstitucional. Todo esto tiene su importancia, tiene sus matices y tiene sus repercusiones en el ámbito interno, desde luego, no es irrelevante,
genera distintos entendimientos del juego de lo que es el derecho internacional y lo que es el derecho doméstico. No quiero soslayar la importancia de estos matices, que sin duda son muy relevantes en el entendimiento interno que se hagan de los derechos humanos. Pero en todo caso, es importante advertir que desde el punto de vista del derecho internacional, el derecho interno no puede excusar para el cumplimiento de un tratado. Esto está señalado en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, con alguna excepción muy puntual cuando se afecten normas imperativas de orden público, pero básicamente, digamos, sin entrar en ese detalle, lo cierto es que desde la perspectiva del derecho internacional y del derecho internacional de los derechos humanos en particular, el derecho interno no es oponible para dejar de cumplir una obligación. Y además es interesante advertir que los tratados de derechos humanos en particular tienen cláusulas de apertura hacia otras normas, tanto del derecho internacional como del derecho interno. De esta manera se genera una sinergia, por decirlo así, entre ambos órdenes jurídicos tendientes a la mejor defensa, de los derechos fundamentales. Y esto es algo relevante también, que me parecía importante destacar en lo que hace a nuestra materia, a lo que nos ocupa hoy, porque muchas construcciones o desarrollos sobre el derecho internacional en relación con pueblos indígenas proceden del ámbito internacional. Entonces, por eso creo que es relevante advertir cómo esto también se ha ido asimilando en el ámbito interno. Desde luego, los tratados que en términos generales suelen tener jerarquía constitucional o supraconstitucional en el ámbito doméstico no son directamente, por ejemplo, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, o sea, suelen ser tratados más generales sobre derechos humanos, aunque por supuesto también hay matices de acuerdo a los distintos estados. Sin embargo, lo relevante es que, como ya vamos a ver, estos mismos tratados, de acuerdo a la interpretación que se ha hecho de ellos, por ejemplo, del Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estos mismos tratados, aún siendo generales, se han interpretado de forma tal de dar cabida a la protección de derechos de los pueblos indígenas, por lo menos en varios aspectos. Digamos. Desde luego, siempre, por ejemplo, el convenio 169 va a tener un desarrollo más completo, pero digamos, es muy importante no solamente los instrumentos internacionales, o son muy importantes no solo los instrumentos internacionales propios de la materia indígena, sino también los generales interpretados también considerando estos instrumentos. Bueno, y también en este marco de incorporación del ámbito internacional al ámbito interno, es relevante advertir una doctrina que se ha ido construyendo a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero también con desarrollos en el ámbito interno, judicial y doctrinal, que es la llamada doctrina del control de convencionalidad. Básicamente refiere a que los órganos internos, judiciales o no judiciales, por supuesto esto tiene una serie de matices que sería excesivo entrar en materia ahora, pero básicamente la idea del control de convencionalidad es que al aplicar las normas internas deben hacerlo de conformidad no solo con la Constitución, sino también con los tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Y sobre esto, bueno, se ha ido haciendo un desarrollo creciente de esta construcción jurídica o doctrinal, pero me interesa destacar que, bueno, que este control se hace, por una parte, no solo por órganos judiciales, pero fundamentalmente por órganos judiciales, ¿no? Vamos a decir, pues son quienes tienen la posibilidad de controlar la constitucionalidad o convencionalidad de las leyes y de los actos, ¿no? De los actos del Estado. Pero siempre en el marco de la competencia y funciones propias de cada órgano, judicial o de otra naturaleza. Y esto tiene implicancia también en relación a pueblos indígenas, y por eso me permití transcribir un señalamiento de la Corte Interamericana en la materia que expresa referencia al control de convencionalidad digamos, respecto de los pueblos indígenas.
por eso, digamos, se señala que al aplicar o en la normativa aplicable en materia indígena, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están obligados a un control de convencionalidad. Es decir, se ha hecho referencia puntual a esto estrictamente en materia indígena. Y bueno, de acuerdo al caso en donde esta sentencia, en donde esta consideración fue hecha, se señalaba que esto resulta especialmente aplicable a la interpretación de la legislación en materia de minería. Eso obedecía al caso concreto, pero esto vale para cualquier, digamos, para cualquier materia la necesidad de hacer este control de convencionalidad. Que como vemos, como vamos a ver, la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha incorporado en la interpretación que ha hecho la Corte y la Comisión Interamericana la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, y lo que refería antes como interpretación constitucional extensiva. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Los derechos fundamentales se han ido, con la evolución de los años, se ha ido desarrollando una doctrina cada vez más precisa sobre las implicancias de estos derechos, sobre las obligaciones que establecen, sobre los bienes, los bienes que tutelan o que protegen. Entonces hay algunos desarrollos que es interesante advertir. Habría varios, ¿no? Se podría hacer, digamos, un curso específico sobre esta materia, es decir, sobre el régimen obligacional de los derechos humanos, la estructura de los derechos humanos, etc. Pero voy a señalar solamente un par de cosas que considero relevantes para nuestro tema de hoy. Uno es la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno. Que esto es un correlato de la obligación, o tiene vinculación con la obligación de garantizar los derechos humanos. Los estados deben no solamente respetar los derechos humanos, esto es, omitir conductas digamos que afecten directamente los derechos humanos, sino también organizar la estructura del poder público de forma tal que puedan, digamos, que el Estado pueda proteger y satisfacer estos derechos. Es decir, hay, si se quiere, por decirlo gráficamente, aunque digamos, sería pasible de más matices, hay una conducta, básicamente una conducta omisiva, que es el deber de respeto, y una conducta activa, en la que los estados deben desarrollar acciones para proteger los derechos humanos. Y esto implica también entonces adoptar disposiciones de derecho interno, es decir, adoptar legislación o medidas de otro carácter tendientes a proteger estos derechos. Esto tiene implicancia clara respecto de pueblos indígenas y particulares, puesto que, así como señalábamos que, digamos que hay una base suficiente para sostener que, aún en ausencia de normativa, las empresas deben resguardar los derechos de los pueblos indígenas, igualmente, aún siendo esto así, igualmente hay un deber activo del Estado de adaptar, de adecuar su derecho interno en sentido amplio, es decir, legislación, actos administrativos, el orden jurídico interno, adaptarlo, adecuarlo a la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Y luego hay un deber de los estados de evitar la discriminación. Esto es fundamental respecto de los pueblos indígenas, que son un grupo vulnerable. Y este deber no implica solamente, digamos, la discriminación que surge directamente de la ley, o sea, evitar una discriminación directa digamos, formulada expresamente en la ley, sino también evitar, digamos, sino también revertir situaciones discriminatorias. Entonces los estados tienen que adoptar acciones positivas también para lograr que las personas o grupos en situación de vulnerabilidad vean resguardados sus derechos. Y esto abarca a los pueblos indígenas. Lo que mencionaba entonces con anterioridad son algunas pautas generales que abarcan a la cuestión de los pueblos indígenas, pero que no se ciñen estrictamente a ellos, ¿no? Es decir, son pautas que hasta lo que hemos conversado hasta ahora es atinente también a otras personas titulares de derechos fundamentales, o en términos generales a otras situaciones o a colectivos en situación de vulnerabilidad. Pero quiero entrar ahora más en materia propiamente de lo que son
los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, una primera cuestión es advertir cuál es el fundamento de estos derechos. Porque claro, existen instrumentos internacionales, o sea, existen normas positivas al respecto, ¿no? Es decir, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, las declaraciones a nivel universal, a nivel americano, y existen normas en las constituciones y en legislación de los distintos estados. Entonces uno puede encontrar, sin duda, un fundamento en el derecho positivo. Pero este derecho positivo no es antojadizo, no es arbitrario, sino que responde a un fundamento sustantivo en cuanto al motivo de protección de los pueblos indígenas. Entonces, hay varios o distintos aspectos que podemos encontrar que dan sustento a estos derechos. Por una parte, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estos pueblos. ¿A qué me refiero con situación de vulnerabilidad? Bueno, esto se vincula con el principio de no discriminación. Si ustedes advierten lo que es el texto del primer artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala el deber de los estados de respetar los derechos sin discriminación y señala algunos aspectos específicos, por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, etc. ¿Por qué se señalan estos aspectos específicos? Básicamente porque esto responde a que estos han sido motivos habituales de discriminación y son motivos por los cuales históricamente los derechos se han visto satisfechos en menor medida o se han visto menoscabados respecto de ciertos sectores de la población. De ese modo, cualquier diferencia que se haga con base en estos motivos va a ser sospechosa, digamos, va a ser a priori discriminatoria, salvo que esa diferenciación pueda ser justificada bajo un análisis estricto o un test estricto que responda a esa justificación y que la sustente. Pero lo que me interesa señalar es que también el artículo señala esta prohibición de discriminación por cualquier otra condición social. ¿Qué es lo que se ha entendido por condición social? Digamos, esto es una cláusula abierta, ¿no? Es decir, la misma pauta que rige respecto de motivos de raza, color, sexo, etc., puede ser aplicable también a otras condiciones sociales, pero que no están listadas en el tratado. ¿Cuáles son las condiciones sociales? Un poco lo que ha entendido la Corte Interamericana es que esto se refiere a rasgos permanentes de las personas, ¿no? Una condición social estaría dada cuando uno identifica rasgos permanentes de las personas, de los cuales las personas no son responsables, o sea, no son actos voluntarios, y respecto de las cuales una persona no puede prescindir sin perder su identidad. Y también a grupos tradicionalmente marginados, excluidos o subordinados. Entonces, este es un primer fundamento respecto de los derechos de los pueblos indígenas. Es decir, hay una construcción particular respecto de los derechos de los pueblos indígenas, en parte porque los pueblos indígenas se encuentran en esta situación. Digamos, en una situación de exclusión, ¿no? Que esta es o de marginación en el goce de sus derechos que se ha dado a lo largo de los años. Por ejemplo, yo tenía aquí apuntado, el Banco Mundial ha señalado que los pueblos indígenas representan cerca del 6% de la población mundial, pero constituyen el 15% de la población que vive en pobreza extrema. Es decir, si vemos la población en general y la población indígena en particular, vamos a advertir que esta población está en mucha mayor medida en una situación de pobreza. Digamos, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ha explicado cuáles son las causas de esta situación material, si se quiere, de exclusión o de, no diría directamente de negación, pero sí de una dificultad mayor respecto de los pueblos indígenas en ver satisfechos sus derechos humanos.
básicamente ha tenido que ver por una parte, con el proceso de conquista, desde la conquista española hacia adelante, y un proceso que ha continuado cuando se han conformado los estados nacionales, donde donde los pueblos indígenas se han visto mermados, en parte directamente en su población, en la cantidad de población, y también en la posibilidad de ejercer su propia forma de vida y tener una vinculación directa con sus territorios. O sea, todo este proceso que fue creciente, digamos, a lo largo digamos, desde la conquista española hasta entrado el siglo XX, por supuesto de diversas formas y con distintos mecanismos, ha mermado, ha afectado fuertemente a los pueblos indígenas. Entonces, por eso es que esta situación de vulnerabilidad implica un deber de los estados de adoptar acciones positivas para lograr que los pueblos indígenas disfruten plenamente de sus derechos. Pero si ustedes observan, este fundamento es insuficiente para los derechos de los pueblos indígenas tal cual los entendemos en este momento histórico, ¿no? Porque si fuera solamente por esa situación de vulnerabilidad, entonces, digamos, se trataría, digamos, ese puro elemento de vulnerabilidad lo que haría es justificar, en todo caso, políticas de desarrollo que bien podrían ser integracionistas o asimilacionistas, es decir, de asimilación de los pueblos indígenas a la cultura dominante. Si nos quedáramos solamente con el elemento de vulnerabilidad, no sería necesario respetar la propia identidad cultural. Básicamente se trataría de conceptuar o visualizar a los pueblos indígenas como un grupo más en vulnerabilidad o en situación de pobreza, y tratar de propender a su desarrollo asimilándolos a la cultura dominante en un Estado. Pero este no es un entendimiento adecuado del derecho de los pueblos indígenas. Por eso, estos derechos tienen otra raigambre adicional, tienen otro fundamento, que es básicamente el derecho al disfrute de la propia vida cultural y la preexistencia de estos pueblos respecto de los estados nacionales. Este derecho, que tiene un correlato importante en la materia indígena, realmente es un derecho también reconocido a nivel universal y en tratados generales de derechos humanos, esencialmente respecto de cualquier persona. Sin embargo, digamos, el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos refiere este derecho a las minorías, ¿no? Entonces, habla del derecho de las personas que forman parte de una minoría a disfrutar de la propia vida cultural. Claro, el pacto se refiere a quien forma parte de una minoría porque asume que quien forma parte de la cultura dominante en una sociedad, en un estado, en un país, ya, digamos, por esta condición va a estar ejerciendo su vida cultural sin mayores dificultades. Pero la cuestión es respetar el derecho de las minorías. Esa es la terminología del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero entonces básicamente se trata de un derecho de todas las personas, pero claro, esto tiene una traducción directa en relación con los pueblos indígenas. En la observación general que emitió el Comité de Derechos Humanos respecto a este artículo, se señala, digamos, que no es una observación general que se refiera centralmente a pueblos indígenas, pero se señala cómo el disfrute de la propia vida cultural puede tener implicancias en el vínculo con el territorio, en relación con ciertos pueblos, y bueno, por supuesto en particular pueblos indígenas. Pero bueno, esto es lo que da fundamento a normativa más específica, como es el Convenio 169, esto es un tratado específico adoptado en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo para la protección de pueblos indígenas y tribales, ¿no? Y el Convenio 169 en el preámbulo recuerda justamente las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida, y también de su desarrollo económico, y a mantener su identidad. Esto en aspectos como la lengua, la religión, pero siempre dentro del marco de los estados en que viven. Es decir, los pueblos indígenas, que son esencialmente pueblos preexistentes a los estados, o que, digamos, cuyo origen puede encontrarse con anterioridad a la conformación de los estados nacionales, tienen el derecho a ejercer sus propias
a tener su propia vida cultural, sus propias instituciones, inclusive, dentro del marco de los estados en los que viven. Es decir, este derecho de los pueblos al desarrollo, que es un derecho de los pueblos en general, no ha sido el reclamo indígena, digamos, a nivel internacional. Digamos, el reclamo no ha sido a efectos de obtener una separación o una autonomía o una soberanía como estados, sino a que se permita la propia forma de vida indígena al interior de los distintos estados. Lo que hay que destacar es que también, además de lo que estamos señalando, es que en cualquier caso, pautas análogas a las que se plasman en el derecho internacional respecto de los pueblos indígenas, versan también, o son atinentes también a pueblos tribales. Y pueblos tribales son aquellos pueblos que, teniendo una vida cultural propia, diferenciada en el ámbito de los países, no pueden considerarse originarios de ese territorio o preexistentes a los estados nacionales. Entonces, esto muestra también que lo central, para entender la lógica de los derechos de los pueblos indígenas, es este derecho al disfrute de la propia vida cultural. Esto es la piedra basal, por decirlo así, del derecho de los pueblos, o de los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, entonces, entrando ya en la cuestión de los pueblos indígenas y la actividad empresaria. Una primera cuestión que ha sido señalada también por la Corte Interamericana es que no hay que entender que los derechos de los pueblos indígenas impidan actividades de desarrollo económico. O sea, no hay que entender que hay una oposición directa, en términos de blanco y negro, por decirlo así, entre la defensa o protección de los pueblos indígenas y las actividades de desarrollo económico. Ambas cosas pueden coexistir, y hay una serie de pautas de desarrollos jurídicos para, digamos, como para regular esta interacción. Pero no es que la actividad empresaria o las actividades de desarrollo en general deban entenderse necesariamente como contrarias a los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, lo que sí hay son algunas salvaguardas para que este tipo de actividades de desarrollo no lesionen, no afecten de un modo sustantivo a estos pueblos, ¿no? Entonces, esas salvaguardas son varias, pero bueno, una muy destacada, muy relevante, que tiene mucha implicancia porque muchas veces se ve afectado el territorio o el ejercicio de ciertas actividades por los pueblos indígenas, es el derecho de consulta y participación. Este es un derecho clave, un derecho central en lo que tiene que ver con los pueblos indígenas. Pero hay también otros deberes, más allá del tema de la consulta y la participación, ¿no? No debe entenderse que por el mero hecho de la consulta, de generar procesos de consulta previa, ya los estados o las empresas ya dejan de tener cualquier tipo de responsabilidad respecto de la defensa o del respeto, mejor dicho, de los derechos de los pueblos indígenas. Hay otros deberes, como por ejemplo el deber de prevención, es decir, de evitar, de adoptar medidas previas para evitar daños que se pudieran consumar, un deber de supervisión y fiscalización de las actividades y de acceso a la justicia, es decir, la posibilidad de reclamar frente a los daños. Y desde luego todo lo anterior implica también una obligación de implementar un marco normativo que permita estas salvaguardas. Entonces, entrando en lo que es el derecho de consulta, bueno, hay tres premisas fundamentales que permiten entender este derecho, ¿no? En lo que hace a los derechos territoriales, ¿no? Por una parte, el derecho de propiedad. Este es un gran tema en relación con pueblos indígenas, el derecho de la propiedad sobre sus territorios, que no voy a entrar directamente porque no es el tema central de esta exposición, pero hay que señalar que el derecho de propiedad colectiva de los pueblos indígenas digamos, permite la defensa de la tierra y el territorio tradicional que exista en los pueblos indígenas y tribales. Es decir, el derecho de propiedad, que está clásicamente o típicamente reconocido en un sentido individual, de propiedad privada, propiedad de particulares, en los tratados generales de derechos humanos y en las constituciones también,
ha sido interpretado de forma tal de dar cabida también a las formas propias en las cuales los pueblos indígenas ejercen la propiedad. ¿Por qué? Digamos, ¿por qué se ha entendido así? Y así lo ha hecho, por ejemplo, la Corte Interamericana desde el caso Aguastingui en 2001, si no me equivoco el año, pero básicamente esto no es una cuestión arbitraria o antojadiza. Es decir, lo que se ha advertido es que para que los derechos humanos tengan efectividad, o sea, hay que visualizar de qué manera los derechos humanos son efectivos. Y la Corte lo que ha hecho es darse cuenta o entender que estos derechos necesitan una adecuación cultural para ser efectivos en relación con pueblos indígenas o pueblos tribales. Y entonces ha notado la Corte Interamericana, y no solamente la Corte Interamericana, ¿no? Otros órganos internacionales también, que el modo en que los pueblos indígenas ejercen la propiedad no es un modo propio del derecho privado o propio de una economía de mercado, digamos, o de la propiedad privada tradicional, sino que es una forma colectiva de propiedad, y que debe ser protegida porque si no, estos derechos serían ineficaces respecto de los pueblos indígenas. Un antecedente interesante de esto es una sentencia previa del caso Aloy Botoy. Digamos que en esa sentencia, en un aspecto que aparentemente no tendría ningún tipo de vinculación directa con la cuestión de los pueblos indígenas, que es un aspecto del otorgamiento de indemnizaciones pecuniarias, la Corte notó que a efectos de entregar estas indemnizaciones, bueno, dado que algunas víctimas habían fallecido, había que entregar las indemnizaciones a sus derechohabientes, a sus sucesores. Pero para entender quiénes eran los sucesores había que tener en cuenta el derecho efectivamente aplicable. Y lo que la Corte notó es que el derecho efectivamente aplicable tenía que ser entendido como el derecho propio de la comunidad o del pueblo indígena o tribal concernido, puesto que de lo contrario no iba a haber un ejercicio efectivo del derecho. O sea, esto tiene que ver con la efectividad de los derechos. Bueno, perdón, me estoy acercando al tiempo y tal vez me estoy deteniendo en algunos detalles. Bueno, entonces los pueblos tienen un vínculo especial con la tierra y con el territorio, y este vínculo es fundamental para el ejercicio de su cultura. Por eso también el hecho de la propiedad colectiva, o sea, digamos, esta propiedad colectiva, este disfrute colectivo del territorio, tiene sustento, tiene también un carácter esencial respecto de los pueblos indígenas, porque es lo que permite que desarrollen su propia vida cultural. Y otro aspecto importante es que la propiedad, esta propiedad colectiva, abarca no solamente la superficie, sino que abarca los recursos naturales que los pueblos indígenas utilizan tradicionalmente y que son necesarios para su subsistencia. Puede ser desde recursos forestales, recursos hídricos, fauna, el subsuelo, es decir, recursos minerales, en la medida que estos recursos formen parte o sean necesarios para el desarrollo cultural de los pueblos indígenas, también deben ser protegidos por el derecho de propiedad. Y sobre estos aspectos territoriales, es necesario entender el derecho de consulta. Bueno, entrando en el derecho de consulta, ya estoy sobre el tiempo, y estoy llegando al meollo del asunto, pero bueno, ¿cómo entender el derecho de consulta? En primer lugar, cuando se afecta a la propiedad indígena, hay salvaguardas que rigen respecto del derecho de propiedad en general, ¿no? El derecho de propiedad no es un derecho absoluto, entonces, es decir, este derecho, inclusive respecto de pueblos indígenas, puede admitir restricciones o limitaciones. Pero estas restricciones no deben llegar a tal punto que puedan afectar la supervivencia cultural de los pueblos implicados. Para lo cual hay una serie de garantías respecto del derecho de propiedad. Por ejemplo, si un pueblo indígena se viera privado de su territorio, el Estado debe asignar un territorio equivalente donde ellos puedan ejercer su derecho a la propia vida cultural. Claro, desde luego esto no es una opción plenamente antojadiza o libre para un Estado, sino que el derecho de los pueblos indígenas se ejerce fundamentalmente sobre sus territorios tradicionales, pero llegado el caso, si se diera una serie de circunstancias,
debería posibilitarse un territorio alternativo. A lo que quiero ir con esto es que, si bien el derecho de propiedad no es absoluto, las limitaciones que se ejerzan deben salvaguardar la posibilidad de la supervivencia cultural de los pueblos afectados. Y en todo esto debe permitirse, digamos, en esta afectación al derecho de propiedad, debe permitirse la participación efectiva de los pueblos. Y esta participación se ejerce en primer término mediante el derecho a la consulta. Esto es, los pueblos deben ser consultados antes de que se desarrollen actividades en su territorio o actividades que puedan afectar su modo de vida. No más allá de la cuestión territorial, actividades que puedan afectar su modo de vida. Esta consulta, para ser efectiva, para que realmente tenga sentido y para constituirse realmente como una herramienta de tutela de los derechos de los pueblos indígenas, debe ser libre, previa, informada y de buena fe. O sea, esto significa que los pueblos indígenas deben, mediante sus propias formas de organización y de decisión, poder adoptar decisiones libres respecto del tema de la consulta. Por ejemplo, respecto de un emprendimiento que se va a ejercer en su territorio. Entonces, la metodología de la consulta o la forma en la que se cumpla la consulta debe posibilitar que los pueblos respondan a esa consulta de acuerdo a su propia forma de tomar decisiones. La consulta debe ser previa, es decir, debe desarrollarse antes de que se comience a ejecutar una actividad. Por supuesto, si una actividad ya está en curso, esto no implica que entonces no hay que hacer consultas. Es decir, por supuesto, los hechos siempre son, digamos, o no siempre, mejor dicho, son acordes a los postulados jurídicos. Y en casos en que una actividad se haya comenzado a implementar sin procesos de consulta, hay que, en el momento en que esto se advierta, en el momento que sea factible, posibilitar el ejercicio de este derecho. La consulta debe ser informada, es decir, los pueblos indígenas para poder para poder pronunciarse sobre lo que se está consultando deben tener información, que es información que debe ser transmitida de una manera accesible, de una manera que pueda ser asimilada y comprendida por estos pueblos de forma tal que puedan tomar las decisiones, y la consulta debe ser de buena fe. Que sea de buena fe significa que no puede ser simplemente un formalismo, por una parte, digamos, no basta con seguir ciertos pasos procesales y hacer una especie de simulacro de consulta, por decirlo así, sino que debe ser real, debiendo darse los tiempos y los procesos adecuados para que los pueblos indígenas puedan realmente evaluar la cuestión que se somete a consulta. Pero buena fe también significa que una consulta no va a ser válida si al mismo tiempo se ejercen medios directos o indirectos de presión sobre las comunidades indígenas, sobre los líderes indígenas, para de alguna manera obtener un cierto resultado. Bueno, además de la consulta en estricto sentido, los pueblos indígenas deben tener participación en los beneficios del proyecto. Esto se entiende como un correlato al derecho de indemnización que existe por lo que es la privación de la propiedad, en un sentido, tanto la privación absoluta de la propiedad como la privación parcial de la propiedad merece una indemnización. Entonces, los beneficios del proyecto deben abarcar también, además a la empresa que está ejecutando el proyecto, a los pueblos indígenas. Y finalmente la consulta requiere un adecuado proceso de consulta. Hay otro elemento que es la realización previa, digamos, de estudios de impacto ambiental y social. Esto a efectos de que se pueda conocer cuál es la magnitud de los efectos potenciales que puede tener un procedimiento. Una actividad de desarrollo o una actividad empresaria. Y bueno, en relación con otras salvaguardas, bueno, comentábamos que hay un deber de prevención, independientemente de la cuestión de la consulta previa. Hay un deber general de los estados de prevenir posibles daños a los derechos humanos, lo que implica entonces una obligación de proteger a los pueblos indígenas de estos posibles daños, y frente al conocimiento que tenga el Estado de una situación posiblemente dañosa, supongamos una actividad minera sobre un pueblo en relación con el territorio indígena, llegado el caso, más allá de sus deberes de consulta, el Estado
tiene un deber de tutela y de fiscalización y digamos, de protección para evitar los daños que esto pudiera causar. En este marco, digamos, hay un deber de supervisión y fiscalización de la actividad empresaria. Los estados no pueden simplemente desprenderse o dejar a las empresas que simplemente desarrollen su actividad sin fiscalizar, digamos, sin supervisar que esas actividades no se ejecuten de acuerdo a las pautas correspondientes. Esto, por ejemplo, ha sido señalado en los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas, que es un instrumento no directamente vinculante, pero muy relevante, al que la Corte Interamericana ha hecho referencia, justamente en relación con pueblos indígenas, ¿no? Entonces los estados tienen que asegurarse de su capacidad de supervisar efectivamente las actividades de las empresas. Y para eso deben desarrollar mecanismos adecuados e independientes que permitan este control. Y bueno, y por supuesto el acceso a la justicia, esto como pauta general propia de cualquier violación a los derechos humanos, un acceso a la justicia que permita la reparación del daño causado. Pero este acceso a la justicia va a requerir también que se adecúen los procedimientos judiciales para permitir que los pueblos implicados o que las personas pertenecientes a los pueblos indígenas tengan un acceso real y efectivo, que no esté trabado por formalidades innecesarias y que además haya normas procesales y sustantivas que puedan dar cabida, que sean aptas para dar cabida a los daños que sufren los pueblos indígenas. Entonces, simplemente para finalizar, quería resaltar la importancia de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos que se han elaborado a partir de la actividad de las Naciones Unidas en 2011, que son principios que en el ámbito del sistema interamericano también han sido tenidos en cuenta por la Corte Interamericana, en un caso concreto, en el caso Caliña y Locono. Este es un caso que tenía que ver, es un caso que abarca muchas temáticas, pero justamente una de esas temáticas era la actividad empresaria sobre el territorio indígena, ¿no? Actividad de explotación de recursos naturales, de minería sobre el territorio indígena. Entonces, la Corte señala estos principios y establece entonces, teniéndolos en cuenta, que las empresas deben actuar de conformidad con el respeto y la protección de los derechos humanos y deben prevenir, mitigar y hacerse responsables de las consecuencias negativas de sus actividades. Este es un deber propio de las empresas. Digamos, con la construcción o con los señalamientos que hacíamos al principio sobre los efectos transversales de los derechos humanos, partiendo de esa base, las empresas, independientemente de su magnitud, digamos, si es una empresa chica, es una empresa grande, es una empresa multinacional, no importa, en todo caso las empresas tienen que actuar de forma tal de respetar los derechos humanos, en particular los de los pueblos indígenas, y esto implica también prevenir, o sea, desarrollar acciones para evitar vulneraciones a estos derechos, y luego también para mitigarlos, o digamos, para atender las consecuencias de su actividad, y hacerse responsable de las consecuencias negativas que puedan irrogar. Es decir, hay un deber, si se quiere, propio de las empresas. Pero por supuesto, esto tiene un correlato respecto de los estados, que deben también ejercer una actividad sobre estas empresas para garantizar que cumplan estas salvaguardas, ¿no? o estos deberes u obligaciones. Por eso es que se ha señalado que los estados tienen la responsabilidad de proteger los derechos humanos de las personas contra las violaciones cometidas en su territorio o jurisdicción por terceros, incluidas las empresas. Y esto independientemente incluso de si es o mejor dicho, con más razón, si se trata de empresas estatales o de economía mixta. Y por eso es que los estados deben adoptar acciones apropiadas para prevenir, para investigar, para sancionar y para lograr medidas de reparación sobre estos daños. De esta forma vemos que la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas y las empresas, lo que genera es un cúmulo de obligaciones de distinta índole,
de acciones positivas por parte de las propias empresas, por parte de los estados, por parte de los poderes judiciales, para desarrollar procedimientos administrativos, regulaciones, que vayan ajustando, lograr una adecuación o un ajuste de la actividad empresaria de forma tal que se vean satisfechos o garantizados los derechos de los pueblos indígenas.